Muy buenas tardes, mi nombre es William Vigil y soy el codirector de Nexo Sur Norte. Hoy continuamos con los foros propuestas para la Nicaragua del futuro. Estos foros promueven el intercambio de puntos de vista entre la sociedad civil, fomentando la construcción de una visión común sobre posibles alternativas y soluciones a los retos socioeconómicos del país. Los foros se realizan dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, adoptados por las Naciones Unidas. Hoy abordamos el Índice de Progreso Social en Nicaragua. El IPS es una medición del desempeño social de un país, es decir, su capacidad de satisfacer las necesidades humanas fundamentales de los ciudadanos. Como sabemos, es importante contar con indicadores fiables, ya que son el punto de partida para las tomas de decisiones objetivas en la formulación de políticas públicas. Tenemos a dos distinguidos expositores. Está con nosotros el doctor Roberto Artavia, presidente de Viva Trust y de Fundación Viva Idea. Preside el Consejo Directivo del INCAE Business School y también fue rector del INCAE. Roberto asesora a empresas e instituciones a nivel internacional. Es presidente y fundador de Roberto Artavia Consultoría Internacional. Asimismo, también está con nosotros el doctor Jaime García, econometrista y metodólogo del INCAE, especialista en el índice de progreso social. Muchas gracias, Roberto, y por estar aquí con nosotros. Y adelante, por favor. No, muchas gracias a vos, William, y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por sacar el tiempo y acompañarnos la tarde de hoy. Y nos vamos a centrar, como bien decía William, en presentar los datos de progreso social para Nicaragua. La definición formal del progreso social es la capacidad de un país para satisfacer, asegurar un ambiente donde cada ciudadano tenga la oportunidad de alcanzar su pleno potencial. En ese sentido, este es la clasificación latinoamericana del Índice de Progreso Social. Y como pueden ver ustedes aquí, las columnas lo que tienen es la posición mundial entre un total de 144 naciones, el índice medido en una escala de 1 a 100, el cambio que ha sufrido el IPS en la última década y el PIB per cápita ajustado por la paridad del poder adquisitivo. Y lo que vemos ahí es que Nicaragua está en el antepenúltimo lugar, una situación muy penosa. El CA4 es el fondo de esta clasificación. Noten que aquí falta como nación Venezuela, falta Cuba, que no presentan datos y por lo tanto no los podemos clasificar. Pero entre los países que completaron sus datos, pues Nicaragua está en el antepenúltimo lugar al lado del resto del CA4. En ese sentido, ¿verdad? Si lo comparamos con Ecuador, podemos ver además que Nicaragua en la última década prácticamente no cambió su calificación de progreso social, mientras que una nación como Ecuador logró cambiarla en 5.60, ¿verdad? O sea, tuvo un crecimiento vigoroso del progreso social en la década, cosa que Nicaragua no logró. Y entonces, tal vez, para empezar de una vez a enfocarnos, esa incapacidad de Nicaragua para convertir crecimiento económico, que sí lo tuvo entre el 2011 y el 2017, ¿verdad?, en progreso social, es algo que nos debe preocupar a fondo. Claramente, Bolivia es la segunda nación y quería resaltar que Ecuador y Bolivia estuvieron una buena parte de este periodo bajo gobiernos, voy a decir, de corte social, ¿verdad? Evo Morales y Rafael Correa estuvieron al frente de estos gobiernos una buena parte, y lo digo porque no porque esté promoviendo el socialismo, no es lo que yo pienso. También está Paraguay con 5.16, ¿verdad? Guatemala con 4.40, que son países más bien tirados a la derecha. Pero el punto que quiero hacer es que no es por el hecho de tener un gobierno socialista que no creció el progreso social, es por tener un gobierno que fue incapaz de convertir el crecimiento de la economía en progreso social, cosa que sí lograron países de derecha y países de izquierda en esta última década. El progreso social está compuesto por 12 elementos: la nutrición y los cuidados médicos básicos, el agua y saneamiento, la vivienda, la seguridad personal. Estas son las necesidades humanas básicas. El acceso a educación básica, el acceso a información, salud y bienestar y la calidad medioambiental son los instrumentos para mejorar la calidad de vida.
y el ejercicio pleno de los derechos, la libertad personal y de elección de un estilo de vida, la inclusión, la no discriminación y el acceso a la educación superior son lo que me permiten o no alcanzar mi pleno potencial. En el caso de Nicaragua podemos ver que las calificaciones en acceso a educación superior, en inclusión, en libertad personal y en derechos personales son muy bajas y claramente muestran que el país tiene primordialmente un problema, voy a decir, con crear un ambiente donde la gente pueda prosperar. Además de eso, tenemos otras falencias. Claramente en los últimos años ha habido un problema grave de seguridad, inclusive voy a decir de inseguridad causada en muchos casos por fuerzas paramilitares. Y claramente el acceso a la información y las comunicaciones completamente restringido. Es un gobierno fundamentalmente opaco, un país opaco, donde ni empresarios ni gobernantes realmente ofrecen transparencia para que el resto de la población pueda tomar sus decisiones en una forma ideal. Cuando vemos cómo han cambiado estos índices en los últimos 10 años, vemos que la seguridad personal se ha deteriorado significativamente, el ejercicio de los derechos se ha deteriorado significativamente, la libertad de escoger un estilo de vida se ha deteriorado y esto tiene que ver porque en un ambiente donde las decisiones se toman arbitrariamente o por corrupción es muy difícil tomar decisiones para avanzar. La inclusión o más bien la discriminación ha crecido significativamente y la educación superior, que hemos visto la proliferación de una cantidad de escuelas técnicas y universidades privadas, pues mejoró, pero ciertamente no lo suficiente. Vean que hay países que en este índice crecieron 10, 11 puntos, 9 puntos y el caso de Nicaragua apenas sí cambió. Curiosamente, el índice que más cambió es el de acceso a información y comunicaciones, y aún así es una de las áreas que, como veíamos, todavía está débil, lo cual muestra que seguramente la parte de telecomunicaciones mejoró muchísimo, pero sin embargo la parte de acceso a información transparente no creció del todo. Y en este sentido, tenemos que entender que Nicaragua, si vamos a ver 10 años de datos, vamos a encontrar lo siguiente. Esta curva es muy importante. Esta curva muestra el progreso social comparado con el ingreso per cápita ajustado por la paridad del poder adquisitivo. Nicaragua es este punto anaranjado. Está prácticamente en la curva, lo cual significa que para su nivel de ingreso actual ajustado tiene más o menos el progreso social que uno esperaría. Pero claro, cuando vemos esto, sabemos que es porque hay algunas cosas que en Nicaragua han estado relativamente bien a través de la historia. Por ejemplo, el acceso a nutrición, el acceso a agua en Nicaragua sabemos que no son difíciles, pero claramente si lo separamos en cada uno de sus indicadores, que es algo que Jaime les va a mostrar ahora, la escena es bastante diferente. Ahora, hay países, noten aquí a Uruguay, ¿verdad? Por ejemplo, noten aquí a Chile, que convierten su crecimiento económico en progreso social de una manera vigorosa y por lo tanto están por encima de la curva, y esto es lo que uno debe buscar, eficiencia para que cada dólar de crecimiento económico tenga mecanismos para convertirse en bienestar humano, en progreso social colectivo de alguna manera. Y la verdad es que el crecimiento económico en Nicaragua viene a la baja, lo cual significa que si ya era difícil hacer crecer el progreso social, pues en este momento yo diría que es prácticamente imposible, ¿verdad? Nicaragua tiene 3 años de estar sumido en una profunda recesión. Estas son las curvas del foro y vean que no lo hacía mal. Nicaragua, comparado con el promedio de las naciones emergentes, venía ahí pegadito, ¿verdad? La verdad es que los primeros 4 o 5 años de este gobierno en términos de puro crecimiento no fueron malos. Pero si tuvimos un buen crecimiento y eso no se reflejó en progreso social, quiere decir que no hay una política social bien instrumentada para convertir uno en el otro. Además, tenemos una situación que es verdaderamente sorprendente y déjenme darles solo 3 datos, ¿verdad? El PIB de Nicaragua ya en términos brutos en dólares corrientes se proyecta estar en 12.2 mil millones de dólares al final del 2021, con un ingreso per cápita de 1.880.
porque mañana tengo otra presentación aquí en Costa Rica. Hoy calculé el ingreso per cápita por quintiles. El quintil más pobre en Costa Rica tiene un ingreso de $2,300 per cápita al año. Quiere decir que el promedio de ingreso per cápita de Nicaragua es más bajo que el promedio del 20% más pobre de Costa Rica. Esto francamente no puede ser. Hasta 1977 eran dos países que tenían, digamos, una situación bastante parecida. El déficit fiscal y la deuda pública de Nicaragua no son particularmente altos. El déficit, y esto desafortunadamente no es porque la producción crece y entonces hay mucho más impuestos como consecuencia de la actividad económica, sino fundamentalmente porque se ha aumentado la voracidad fiscal, lo cual hace difícil que el PIB crezca y que el PIB per cápita crezca generando empleos formales. La deuda pública, si bien es cierto, no es de las más altas de la región, ya empieza a ser restrictiva, ¿verdad? Ya no hay muchos grados de libertad para seguirse endeudando. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar la energía para crecer y para tener entonces los recursos para sustentar una política social activa? En términos de progreso social, Nicaragua empezó la década en 2011 con 63.13, la cerró con 64.02, pero si vemos los primeros 5 años tuvo un crecimiento bastante vigoroso en el progreso social y de hecho si hubiéramos seguido la pendiente de esos 5 años hoy estaríamos en 68-67. O sea, esta brecha de acá es lo que nos ha costado el deterioro político institucional de Nicaragua y esa incapacidad que hemos tenido de convertir el crecimiento en progreso social. Y en ese sentido, ¿verdad? Debemos preocuparnos mucho porque dada la situación política actual, no vemos cómo vamos a crecer vigorosamente y mucho menos cómo se va a desplegar una política social inteligente de eficiencia en conversión. Y en esto, aquí termino yo, el país pasó de crecer más que el promedio del 2011 al 2015 a empezar a caer, ¿verdad? En el 2016 empieza una caída, ¿verdad? Aquí se ve una pequeña caída y después la gran aceleración que se da después de la crisis de abril de 2018. Entonces voy a bajar la presentación para que Jaime suba la suya y continúe con los datos más específicos. Excelente. Gracias, Roberto. Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, así como veíamos esa tendencia en la trayectoria de progreso social de Nicaragua, también hay que tomar en cuenta que el mundo también se mueve, que no estamos estáticos ni estamos aislados. Y en nuestro análisis de 163 países, vemos que en el 2011 Nicaragua tenía la posición número 90, que incluso en el 2015 llegó al lugar número 88. Pero a partir del 2015 ha empezado a haber no solo un deterioro o estancamiento, sino que también algunos países con nivel de progreso social similar han ido avanzando en números. Entonces, vemos que hoy estamos en el ranking número 105 de 163 países. Ya veíamos cómo estábamos en América Latina, no somos el último lugar, sin embargo, sí mantenemos una tendencia de deterioro. Para eso, y para entender muy bien cuáles son estas causas del deterioro del índice de progreso social, pues hay que analizar algunos patrones específicos respecto a los indicadores. Lo que tenemos aquí es la hoja de resultados, la boleta de calificaciones, el scorecard con el que medimos el desempeño de Nicaragua en un momento en el tiempo, en este 2020, comparado con países similares. ¿Similares en qué? En su nivel de ingreso. Entonces, por ejemplo, estoy comparándolos con Honduras, con Nigeria, con Pakistán, con India, con los 15 países que tienen un nivel de PIB per cápita ajustado por paridad de compra similar a estos $5,000 per cápita. Vemos que hay componentes, como estos 12 que mencionaba Roberto, agua y saneamiento, nutrición, vivienda, que tienen puntos azules. Los puntos azules significan que tengo un desempeño relativamente mejor que este grupo de comparación. Hay otros componentes, como acceso a información y comunicaciones, en donde tengo puntos amarillos. Ahí significa que me comporto igual que mi nivel de ingreso. Pero hay también componentes en donde encuentro puntos rojos. Estos puntos rojos son desempeños relativos que lo estoy haciendo por abajo de este grupo de comparación. Es decir, no soy eficiente, por ejemplo, para generar condiciones de seguridad. Si consideramos tasa de homicidios,
Si consideramos criminalidad percibida, violencia política, vemos que ahí tenemos puntos rojos. Tenemos puntos rojos en desnutrición como porcentaje de la población, 17.20% de la población, y ocupamos el lugar 126 a nivel mundial. En derechos personales, por ejemplo, en libertad de religión ocupamos el lugar 126, acceso a instituciones de justicia el lugar 160, en derechos políticos el lugar 152, en libertad de expresión el lugar 154 a nivel mundial. Hay también una cuestión, por ejemplo, que nosotros medimos como matrimonio adolescente, pero que está muy ligado con el embarazo adolescente, y encontramos que el 21.59% de las niñas entre 15 y 19 años ya están casadas y con hijos, y ocupamos el lugar 163, empatados con un grupo de países, pero en la última parte de desempeño a nivel mundial. Hay, por supuesto, un punto rojo en corrupción, ocupamos el lugar 160. Hay puntos en inclusión, sobre todo en inclusión del poder por estrato socioeconómico, por grupo social, y también en acceso superior a la investigación académica dentro del país. Estos son los 54 indicadores que utilizamos para calcular el índice de progreso social, y por supuesto podemos ir viendo ese desempeño en los más importantes o más críticos para explicar esta historia de rezago en estos 10 años en Nicaragua. Vemos que en seguridad, estábamos al inicio de la década entre, digamos, los países más seguros de la región. Después empezó a haber un deterioro fuerte y hoy estamos cada vez más cercanos con calificaciones de 54 puntos, cercanos a México, a Brasil, a Guatemala, a Honduras y El Salvador, con un deterioro en los últimos 5 años de menos 13 puntos, impulsado principalmente, en este caso, por ejemplo, violencia política, en donde ocupamos la posición 159, otra vez de 163 países. En aspectos, por ejemplo, de conocimientos básicos de esta estructura que necesitamos para poder acceder a mejores condiciones de vida, vemos que si bien ha habido una mejora, sobre todo en los primeros 5 años, comparado con el promedio de la región, pues nos hemos ido quedando rezagados, hemos ido perdiendo esa tendencia de mejora en un componente que es crítico para la mejora del capital humano de los países. Y, por ejemplo, en educación secundaria, para la población mayor de 25 años, ocupamos la posición 113. En acceso a información y comunicaciones, otra vez en un contexto en el que nos movemos hacia alta tecnología, hacia cuarta revolución industrial, hacia mayor conectividad, vemos que si bien toda la región aumentó bastante y en los primeros 5 años Nicaragua siguió esta tendencia, creciendo casi 22 puntos, después hubo un aplanamiento de la curva. Ya no pudimos seguir creciendo en esos 5 años. Un rezago fuerte que además se hace todavía más importante cuando uno encuentra que solo hay 27.86% de usuarios de Internet. Y aquí por usuarios de Internet es gente que utiliza el Internet más allá de las redes sociales, sino que lo usa para producir, para estudiar. Ocupamos la posición 143. En términos de derechos personales, o lo que puede ser también entendido como las reglas del juego, que le dan certidumbre a los individuos, a las empresas, en términos también de las instituciones, vemos que ha habido un deterioro muy fuerte, el más fuerte que alcanzamos a medir en el índice de progreso social, que si bien en los primeros 5 años, del 2011 al 2015, veamos un crecimiento del 1.56, en los últimos 5 años tuvimos una caída muy aguda de 21 puntos, ya con una brecha importante respecto a Honduras y Guatemala, y esto se refleja sobre todo en el indicador de libertad de expresión, donde ocupamos la posición 154 y somos el último de América Latina con los que contamos datos y que podemos medir. Otro deterioro fuerte en libertad personal, en 57.86 puntos, iniciamos creciendo similar a cómo se mueve la región, pero después, aunque también la región no tiene un gran desempeño, nosotros fuimos perdiendo puntuación. Y otra vez, una problemática que se transforma en pobreza, que se transforma en pérdida de oportunidades para las mujeres jóvenes, en pérdida de capital humano, que es el embarazo adolescente, que nos coloca otra vez en una posición de rezago bastante importante. En términos de inclusión, que es permitir que todos sean parte de la construcción económica y social e institucional de su país, dar estas oportunidades, vemos que también hay una crisis y aquí realmente durante toda la década hemos visto un retroceso en la inclusión. Por ejemplo, en el indicador de igualdad en la distribución del poder por grupo social, seguimos en la posición 141, pero hemos mantenido un rezago constante en estos 10 años. No somos una sociedad que incluya a todos sus miembros para construirla y fortalecerla. Y en términos también, pensando no solo en el hoy,
sino en lo que se viene respecto a productividad, competitividad, la cuarta revolución industrial, como mencionaba, bueno, vamos a requerir ser cada vez más intensivos en capital humano. Sin embargo, el capital humano, en donde además América Latina se encuentra bastante rezagado, bueno, Nicaragua también se encuentra en un grupo, junto con Honduras y Guatemala, con fuerte rezago. Sin embargo, Honduras y Guatemala han ido disminuyendo esa brecha que tenían respecto a Nicaragua al inicio del 2011, y si se mantienen las tendencias, lo van a rebasar. En cambio, Nicaragua no ha alcanzado a crecer, al menos a la tendencia regional de 3.23 puntos. Y hay un indicador fuerte, que es la generación de investigación académica dentro de Nicaragua, en donde ocupamos de 168 países que pudimos medir, ocupamos la posición 167, empatado con otro grupo de países, pero claramente con un fuerte rezago en esta generación de nuevos conocimientos desde el punto de vista académico. Y aquí regresamos otra vez con Roberto. Voy a tratar de resumir en una sola frase. El índice de progreso social 2020 lo que nos muestra es que hemos tenido una segunda década perdida. Y si bien es cierto, la primera década perdida tuvo que ver con la continuación de conflictos armados y con una debacle económica, macroeconómica, esta segunda década perdida tiene que ver precisamente con que pese a haber tenido 6 años seguidos de crecimiento y de un crecimiento por encima del promedio regional, simple y sencillamente no cambiamos el progreso social. En otras palabras, perdimos la oportunidad de transformar la sociedad nicaragüense, como bien estaba apuntando Jaime, en una sociedad que resuelve mejor sus problemas básicos, que instrumenta mejor su movilidad social y que a través del ejercicio de los derechos, la inclusión, la selección de un estilo de vida y la educación superior le permite a cada ciudadano alcanzar su pleno potencial. Y en ese sentido quería llamar su atención sobre 3 datos en particular. Somos número 159 en violencia política. La violencia política obviamente está muy enfatizada en estos últimos 3 años a partir de abril del 2018, ¿verdad? Estamos, realmente a mí me parece increíble que estemos cumpliendo 3 años desde la debacle institucional del país y con las consecuencias económicas, sociales, productivas, de inversión que han tenido. Y si a eso le sumamos, que es el segundo punto, este último año de pandemia realmente es muy alarmante. Hay una cifra, ¿verdad? Si ustedes chequean, y yo lo acabo de hacer, los datos que publica la Organización Mundial de la Salud de las muertes por COVID en Nicaragua, estamos hablando de 120 muertes. Sin embargo, utilizando los datos demográficos de Nicaragua, el número total de decesos en Nicaragua en el año 2020 aumentó respecto a la expectativa en 52%. Eso está reportado como neumonía, está reportado como infartos, está como derrames, coágulos, embolias, todo lo que ustedes quieran. La gente en Nicaragua el año pasado se murió de lo que sea, pero el hecho es que respecto a la cifra de muertes que estábamos esperando, el crecimiento que se espera normalmente de un año a otro, que es un poco menos que el crecimiento de la población, porque en general los sistemas de salud mejoran, en el caso de Nicaragua no es así. Creció un 52%, lo que en El Salvador creció un 21%, lo que en Panamá creció un 10% y lo que en Costa Rica creció un 6%. Y eso me lleva a los niveles de opacidad que existen en el gobierno y lo difícil que es entonces tomar decisiones, sean de inversión, sean de gobernanza, sean de política social, cuando simple y sencillamente no hay información confiable en la cual basar esas decisiones. Y el último punto que quiero hacer es que está muy claro que nosotros necesitamos una década de gran aceleración en este momento. Ya no es que no podemos perder otra década, sino que tenemos que hacer lo contrario. Necesitamos crecer al 7% y convertirnos en un país inmensamente eficiente en convertir ese crecimiento en progreso social. Y con la base institucional de Nicaragua hoy, eso es simplemente imposible. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Roberto y Jaime por realmente condensar en menos de 25 minutos la presentación que sí requiere pues mucho más tiempo.